Y a esta hora, como cada sábado, vamos a establecer comunicación, esta vez vía Zoom, con el doctor Hervé Cuba García, médico especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero. Y lo saludamos. Doctor Hervé Cuba, qué gusto saludarlo. Tenga usted muy buenos días. Bienvenido, como siempre, a RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. A ver, hablemos de este decreto de urgencia, ¿no? El 086-2020, que dicta medidas extraordinarias para la intervención sanitaria en Arequipa, ¿no? Y además esto es parte de su último artículo. ¿Era necesaria esta medida? Mire, yo creo que esto es un tema de ensayo-error y a veces uno se olvida de qué es lo que ha ocurrido en el país en el corto tiempo. No nos olvidemos que el día 7 de abril del año 2020, el comando COVID en Arequipa fue designado por la hoy ministra de Salud, Pilar Massetti, y recayó en el mando de un general de brigada, Edward Gratelli. Él fue designado como jefe del comando COVID. Esa es la intervención que se hizo de la región Arequipa. Además, fue una designación verbal que obligó al gobernador regional de Arequipa a que el gobernador regional de Arequipa le emita la resolución de designación correspondiente. Además, hubo una presión desde una sentencia del Poder Judicial de Arequipa, de una jueza, para que el gobernador regional acate las disposiciones que venían del gobierno nacional. En ese sentido, entonces, el gobernador regional quedó al margen de la gestión del COVID en Arequipa. Y igual pasó también en ese tema con el alcalde provincial. En consecuencia, lo que ha venido luego en Arequipa es una serie de desencuentros entre el gobernador regional, el comando COVID y también el alcalde provincial y los servidores de Arequipa, porque no ha sido fácil darse cuenta que es muy complicado que un general de brigada pueda conducir el sector salud en Arequipa. Esas consecuencias ha sido también, y hay otras más que hay en Arequipa, como el tema de los mercados, por ejemplo, el cierre de ellos, la proliferación de ambulantes por las calles, etcétera, que ha llevado a la situación en que estamos. Es decir, en este momento, el gobierno que ha hecho es emitir un decreto de urgencia para intervenir concretamente en la región de Arequipa, que ya estaba intervenida, que ya el gobierno regional conducía esa región a través de un general del ejército. Este es un tema que lo advertimos en su momento, y usted recordará que dijimos que esto no era una guerra, y en consecuencia no debería estar a cargo, al mando de estos comandos de los médicos. Pero ¿qué ocurrió? Que a pesar de esas recomendaciones no se siguió esa línea de acción. ¿Qué ha pasado entonces? El gobierno, vista toda la sobrecarga que ha habido en Arequipa, el colapso del sistema en Arequipa de salud, lo que ha hecho es dar un decreto de urgencia que dice qué es lo que tienes que hacer, pero no dice cómo lo tienes que hacer. Ahí faltan los mecanismos para articular la gestión. Por otro lado, es un decreto de urgencia que no aporta dinero nuevo a la región, porque ellos señalan que la ejecución es baja, pero la ejecución es baja precisamente por el propio gobierno, porque no nos olvidemos que es el director, el comando COVID que manejaba Arequipa era el general de brigada, como ya le expresaba a usted. En consecuencia, yo creo que todo este tema ha generado otra nueva expectativa para la población de Arequipa, porque el hecho de que salga en el peruano y luego en una conferencia se plantee que el gobierno va a intervenir en Arequipa, entonces, claro, la gente piensa que esta intervención va a ser para resolver los problemas, pero los problemas que tiene Arequipa son de articulación, de una gestión que ha sido quebrada desde el gobierno nacional en el gobierno regional de Arequipa. Ahora, evidentemente, todos los reflectores
van hacia un gobierno regional que no goza de popularidad, que tiene ciertas limitaciones para comunicar con la problemática que tiene la población, y que además fue el motivo por el cual se intervino el 7 de abril el gobierno regional de Arequipa. Entonces yo creo que en estas circunstancias lo que hace el artículo que usted ha señalado es aclarar y señalar que este decreto de urgencia, tal como ha sido planteado, salteándose una serie de normas que ya existe para la coordinación con los gobiernos regionales, es muy complicado, y lo que va a generar son expectativas que en el mejor de los casos, ¿no?, ojalá se cumplieran, pero yo creo que tal como vienen las cosas va a ser muy complicado. Entonces lo que usted apunta, doctor Herbert Cuba, es que hay la intervención y no se sabe si se cuenta con el presupuesto y la capacidad de hacerlo. Exacto. Y es más, ellos conducían ya el gobierno regional de Arequipa desde el 7 de abril. O sea, aquí no hay responsabilidad de los arequipeños. La responsabilidad está el gobierno nacional, que intervino la región Arequipa el 7 de abril del año 2020. Porque lo que estamos escuchando en estos momentos es la responsabilidad, toda se le ha cargado al gobernador regional. Y por más que tengamos discrepancias en la forma que maneja el gobierno regional, yo creo que eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque ya el gobierno regional estaba intervenido con el comando COVID desde el 7 de abril del año 2020. En consecuencia, todo lo que ha realizado la región de salud de Arequipa ha estado al mando del general del ejército, que fue puesto como jefe del comando COVID. Pero este general tenía la capacidad de ejecución, de distribución de gastos, de poner algunas focalización de gastos. ¿Tenía esa capacidad? Bueno, ahí viene el segundo problema. El primer problema fue que la ministra Macetti, en esa época jefe del comando COVID, designó al general de palabra, pero como el comando COVID no estaba en la estructura orgánica del Estado, en consecuencia tenía que hacer que el gobernador regional designe al general en el cargo de jefe COVID de Arequipa, que es lo que tuvo que hacer el gobernador regional de Arequipa. En el momento que designó el propio gobernador regional al jefe de comando COVID de Arequipa, es obvio que esa designación que había sido hecho por el Ministerio de Salud de Lima, ese se hacía cargo de la salud en la región Arequipa. En consecuencia, todos los problemas que se han visto luego en el Hospital Leonardo Delgado, en el Hospital Goyeneche, el problema del abandono que usted sabe que hubo en Arequipa, y como en todo el Perú, debido a una orden desde Lima, que el primer nivel de atención no funcionase, todo eso que hoy día se reclama tiene un solo responsable, es el comando COVID que se manejaba desde Lima. O sea, en esa línea, poco o nada se va a avanzar en Arequipa entonces. Lo que se ve en los medios de comunicación es que va a haber un cambio de jefe de comando COVID. Parece ser que de un general va a pasar a otro general, y va a haber mayor asesoría. Por eso que con propiedad el gobernador regional de Arequipa dijo que van a cambiar, lo que van a hacer es seguir haciendo el acompañamiento que se tiene que hacer, porque ya maneja el Lima a través del comando COVID la región Arequipa. O sea, este decreto entonces de urgencia que se ha dado, en la práctica, ¿qué funciones tiene? En la práctica tiene una función de decir qué actividades, qué cosas les exoneran a Arequipa para realizar. Y ahí le ponen del punto de vista del personal, del punto de vista del contable, del punto de vista de girar cheques, etcétera, etcétera, para tener mayor flexibilidad en Arequipa para esa función. Pero lo que no dicen es cómo. Ahí también hay un desajuste en ese decreto de urgencia, porque no explica los mecanismos puntuales, porque usted comprenderá que un funcionario no va a girar un cheque sin la debida garantía si es que no tiene todo normado en un reglamento de ese decreto de urgencia, en una resolución ministerial de ese decreto de urgencia, o por último, en el propio decreto de urgencia debería estar esos mecanismos. Y no hay que olvidarnos que el decreto de urgencia, por la naturaleza del decreto, no puede violar una ley orgánica, como es la ley orgánica, la ley de base de la descentralización. Tampoco
una ley orgánica como es la ley de gobiernos regionales. Lo que tiene que hacer el decreto de urgencia es resumirse exactamente a lo que dice la Constitución, que es para materia económica y financiera. Y en este caso, en este decreto de urgencia que se ha dado, no hay materia económica ni financiera, no hay transferencia de fondos. Entonces yo creo que ahí también habría que dar una precisión constitucional, si a través de un decreto de urgencia puede uno modificar estas normas orgánicas, o puede dar normas simplemente para reglamentar el manejo de los fondos y no para hacer las transferencias como siempre ha ocurrido. Yo creo que ese decreto de urgencia va a obligar varias lecturas. Desde una primera lectura es si es que eso significa el fin de la descentralización en Arequipa, si esto es simplemente una intervención con un instrumento legal que no corresponde a la jerarquía de las normas en el país, o si este es el punto de partida para intervenir otras regiones, porque igual de mal está la región, por ejemplo, jugando con estos instantes, y en consecuencia no sería este un precedente para seguir haciendo lo propio. Pero no nos olvidemos que ya las regiones están intervenidas por el comando COVID. En todas las regiones del Perú se han hecho comandos COVID, y en consecuencia muchas de las culpas que se le echan a los gobiernos regionales no tienen asidero, porque ya ellas están siendo manejadas por el comando COVID de Lima, y ahora con mayor fuerza todavía, porque el jefe de comando COVID es hoy ministro de Salud. Ahora, doctor Gerbe Cuba, pero hay una norma que ha sido aprobada y cuyo reglamento está ahí, pues, hace un buen tiempo, y que no se publica, ¿no? Y precisamente es uno de los temas centrales de la demanda que tiene la Federación Médica, que incluso hace unos días estuvieron anunciando la posibilidad de hacer un paro, precisamente porque en realidad lo que nos decía el doctor Talavera, Godofredo Talavera, que es el presidente de la Federación Médica, decía, nos están meciendo permanentemente. Cada vez que hay una reunión, dice, ya estamos en eso, ya falta una observación, ya falta una firma, la próxima semana, esperen unos días, ya sale, y nunca sale, y ellos precisamente lo que están pidiendo es la aplicación de la ley que establece o restablece la rectoría del Ministerio de Salud en el manejo de los hospitales de todo el país. Entonces, algunos consideran que esto es un retroceso al tema de la descentralización, al tema de la regionalización, pero hay un hecho concreto, no están funcionando. Y vemos ahora en este tipo de emergencias a dónde nos está conduciendo esta situación. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema? Mire, en primer lugar, hay que señalar que la propia ley de rectoría que exigimos que se reglamente ya ha sido de alguna manera modificado a través de un decreto de urgencia. Un decreto legislativo, el 1504. En consecuencia, a pesar de esa modificación, la reglamentación sería oportuna. Pero hay un problema de fondo. Para tú poder intervenir una región que no cumple, tú necesitas establecer, según la ley de rectoría, las políticas nacionales, las políticas sectoriales, los programas y las estrategias. Eso señala la ley. Pero le voy a decir a usted que no hay políticas sectoriales, no hay políticas, por ejemplo, en todo el aparato del sector salud, no tienes una uniformidad de políticas a nivel nacional. Entonces, si tú no tienes políticas, mal puedes acusar a un gobernador regional que no las cumple. Entonces, para poder promulgar el reglamento, y ahí voy a su pregunta, para poder promulgar el reglamento, el gobierno debería haber promulgado ya las políticas que va a hacer que los gobiernos regionales cumplan. Y en ese tema, el gobierno no ha avanzado. Por eso es que no promulga el reglamento y está entrampado. Además, esa ley le da requisitos al gobierno regional para designar los funcionarios, pero no le impone los funcionarios. Le dice, el funcionario debe reunir tales requisitos, pero no le imponen los funcionarios. El Congreso de la República ha aprobado otra ley que ha sido observada por el presidente Vizcarra, en el cual le decía, designa tú a los directores regionales para evitar el tema del comando COVID. Pero el presidente Vizcarra, ¿qué ha dicho? Ha observado esa ley y ha dicho que no puede intervenir en los gobiernos regionales. Sin embargo, por otro lado, en una organización paralela, que no me canso en repetir, ha creado un comando COVID que a través de una indicación verbal obliga al gobernador regional a que designe un comando COVID
un funcionario que maneje la región desde Lima Metropolitana. Por otro lado, también hay que señalar que la salud en Lima Metropolitana no es de lo mejor tampoco. Las redes y las direcciones regionales o las direcciones de redes integradas de Lima Metropolitana también adolecen de serios problemas y deberían ser intervenidos por otro gobierno, porque de esta manera, si es por intervenir, yo creo que también las cosas serían de esa manera. Yo no le puedo decir a los arequipeños, háganse ustedes a un lado porque ustedes son malos gestores, ahora traigo gestores nuevos de Lima. Yo creo que esa no es la mirada. Yo creo que la mirada tiene que ser vista en modo integral. Ya el gobernador regional está intervenido desde el 7 de abril del año 2020, ya el gobierno nacional ha tomado las medidas al margen de la ley que existe, al margen de la ley de base de descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley que usted ha mencionado, que es la ley 30.895, que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, que es la forma en que el gobierno interviene en las regiones con toda legitimidad, sin violar la descentralización, pero haciendo el ejercicio del poder del país como un Estado unitario. Bien, doctor Herbert Cuba, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, nos acompaña usted todos los sábados y ahora ya estamos más modernizados a través del Zoom, así que vamos a estar compartiendo más seguido esta comunicación. Le agradezco como siempre la gentileza, que tenga buen día, muy amable.